Hola, hoy es 9 de enero del 2026 y estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre internet, redes, domótica y cacharreo variado. Bueno, lo primero, feliz año. Espero que este parón, si habéis tenido parón, os haya servido para desconectar o te haya servido para desconectar. Yo, como ves, he parado durante más de 2 semanas, un cúmulo de cosas. No tenía pensado parar tanto, pero se juntó una gripe con diversas cosas. Al final dije, bueno, pues paro y lo retomo ya con fuerzas en el 2026. Y aunque he parado de grabar podcast, sí que tuve algunos días en este periodo navideño en el que estuve cacharreando un poco con cosas que me gustan, algunas de manera más exitosa, otras no tan exitosa. Ya os adelanto que he estado pegándome con cómo tratar de reemplazar el HGU, el router, bueno, la fibra, la parte que termina la fibra en casa, para no usar tecnicismos, de mi operador Movistar con un stick SFP que se puede introducir en el router, se puede conectar al router que tengo en el Turrisomnia, un SFP stick ONT, GPON, y conseguí que funcionara, pero no a la velocidad que quería, y al final lo terminé convirtiendo en un ladrillo, que suele decir. Voy a ver si lo revivo y os cuento en otro episodio. Bueno, ya os cuento en otro episodio, independientemente de que lo reviva o no, qué hice, cómo funcionó y cómo me lo cargué. Y si lo reviví, pues cómo lo reviví. Pero otra cosa que sí que hice y que sí que funciona es cargarme reemplazar el proxy inverso que utilizo de Cloudflare o que utilizaba de Cloudflare, por ejemplo, para servir estos episodios de podcast, poniendo un VPS en otro, digamos, en otro proveedor, aunque me cueste un poco de dinero, para evitar los bloqueos que sufre Cloudflare por parte de la Liga de Fútbol Profesional cuando hay partidos de liga. Es cierto que a mí no me genera un grave problema, porque al final este podcast pues, no lo escucha muchísima gente y bueno, pues el hecho de que alguien que pueda estar conectado a la red de Movistar durante un partido pues no pueda acceder, pues no sé si será súper grave o ocurrirá mucho, pero a mí me generaba cierta intranquilidad porque me da rabia. Al final hago esto y que el hecho de que no se pueda acceder al podcast por el hecho de estar conectado o estar servido en una instalación de Movistar me daba un poco, o sea, no tanto por el hecho de estar alojado en una instalación que está detrás de Movistar, que en mi caso también, sino más por el hecho de si accedes desde una red de Movistar, por el hecho de que está tras un proxy inverso de Cloudflare, no puedes, porque ya sabéis, ya lo conté en otro episodio, que hay una sentencia por ahí que permite a la liga obligar o indicar a los operadores, no todos hacen caso de ello, bloquear el acceso a ciertas IPs de Cloudflare cuando hay partidos de liga. Y mi podcast está detrás de eso. Se usaba esa infraestructura para poder hacer uso de los servicios de CDN de Cloudflare y también, sobre todo, para no tener que abrir puertos en la red de mi casa y tener el acceso al podcast a través de un túnel con Cloudflare. Además, esto tiene alguna ventaja adicional porque me gestionaba los certificados para que todo funcione correctamente, HTTPS, etc. Total, dije, voy a probar a hacer otra solución. Esa solución pasa por tener un servidor. En mi caso creo que lo tengo con Ionos. Hay múltiples empresas que te permiten eso. Al final, tener una máquina virtual con cierta capacidad en un centro de datos con una IP pública, una IP versión 4 pública, y ahí puedes instalar lo que quieras. Yo creo que estoy pagando 2,5 € al mes y tengo una máquina con varios cores, bastante espacio de almacenamiento para lo que yo necesito, porque al final lo que voy a hacer es eso que hacía Cloudflare, bueno, la parte de proxy inverso, no tanto la parte de CDN, esa parte obviamente no, que me daba Cloudflare, lo he movido a ese servidor. Entonces lo que tengo ahora mismo es un servidor, un Linux, una máquina Linux en un centro de datos en España con una IP pública. Y cogí esa IP pública, le ha dado de alta en mi DNS, y lo que he instalado dentro como contenedores Docker, instalé Docker, es por un lado un servidor de WireGuard y Traffic, que es la parte que me va a hacer de proxy inverso. Y lo que he instalado en la red de mi casa, en la infraestructura de mi casa, es un cliente de WireGuard
que lo que va a hacer es establecer un túnel entre el cliente que tengo en la red de mi casa y el servidor en SVPS, un cliente UDP cifrado, por donde va a ir el tráfico. Y diréis, ¿qué tráfico? Me estoy perdiendo. Probablemente te has perdido. Yo me hubiera perdido, pero lo voy a contar, o sea, voy a, digamos, dar un paso atrás. ¿Qué ocurre a día de hoy no? ¿Qué ocurría cuando lo tenía en Cloudflare? Cuando vos conectabais, vuestro cliente de podcast se conectaba, o si usabais un navegador, a la web donde está alojado, a la infraestructura donde está alojado el podcast, que es castopod.cjbc.eu, eso se resolvía en un IP de Cloudflare, llegaba la petición HTTPS, la parte de certificado la gestionaba Cloudflare y el tráfico iba por un túnel entre el punto de entrada en la CDN de Cloudflare y la red de mi casa, con un túnel establecido de manera permanente que hace que no tenga que tener puertos abiertos porque el túnel se establece desde mi ordenador en casa a la red de Cloudflare. Eso se comunicaba internamente con el contenedor de Castopod, que es la solución, la aplicación, el software que utilizo para servir los podcasts. Y el contenido se servía, ¿vale? Ahora, ¿qué hemos hecho? Pues hemos reemplazado esa parte de Cloudflare por un servidor en un centro de datos, un servidor Linux, una IP pública. Entonces, ahora lo que ocurre es que ese nombre de dominio, yo no he tenido que tocar nada, es importante decir esto, en la infraestructura local, es decir, mi Castopod y todos los contenedores que sirven los podcasts, no he tenido que tocar nada. Podría volver a la solución de Cloudflare haciendo un cambio súper rápido. Entonces, lo que hago ahora es, he dado de alta, como dije, el nombre de DNS o he creado un DNS asociado a la infraestructura que sirve los podcasts apuntando ahora al VPS, al servidor, y lo que ocurre es que cuando llega ese tráfico por HTTPS, Traffic, que es un contenedor Docker, hace de reverse proxy y también gestiona la parte de obtener un certificado válido con Let's Encrypt. Entonces esa petición HTTPS a cjbc.castopod.eu, ahora en vez de apuntar eso a la IP de, apuntar eso lo hace Cloudflare automáticamente, tú le dices que es una IP proxy y lo hace automáticamente. Ahora lo que he hecho es que no sea un IP proxy, sino que vaya a la IP pública de mi VPS. Entonces ese tráfico llega a esa máquina virtual que hay en un servidor de datos en España, llega a Traffic, gestiona la parte de certificados y manda el tráfico por el túnel que hay entre el servidor WireGuard que hay en esa máquina virtual Linux y el cliente WireGuard que hay en mi servidor, en mi mini PC en casa. Y de ahí se redirige internamente a la IP de Castopod. Coge el tráfico, el que sea, el tráfico del audio del podcast, por ejemplo, y lo envía de vuelta por el túnel que hay entre mi casa y esta VPS y lo sirve al cliente que solicitará dicho tráfico. Vuelvo a hacer un resumen rápido. Lo que hemos hecho es, en Cloudflare, dejar de hacer que el nombre de dominio castopod.cjbc.eu, que es donde se aloja el podcast, deje de apuntar o deje de ser gestionado por Cloudflare para hacer de proxy inverso. Y lo que hemos hecho es apuntar a la IP pública que tiene este VPS, este servidor, esta máquina virtual Linux que he contratado, y digo, 2,5 € al mes. En esa máquina Linux, en esa máquina virtual, tengo Traffic y un servidor WireGuard. Traffic sirve para hacer de reverse de proxy inverso y para gestionar los certificados asociados a ese tráfico HTTPS. Y el túnel sirve para que mi mini PC donde está alojado el podcast se conecte a este VPS y permita intercambiar el tráfico, de forma que las peticiones vayan a ese servidor, se encapsulen por ese túnel, lleguen al otro extremo del túnel, que en este caso es el cliente, y de ahí pase a Castopod o la aplicación que fuera. Castopod es el ejemplo que utilizo, pero podría haber otras aplicaciones. De hecho, también lo tengo con la aplicación o el software que utilizo para poner galerías de fotos, el Lightree que comenté en otro episodio. Es igual, y el tráfico de vuelta va por el túnel. Y de esta forma evito tener que pasar por Cloudflare, que me gustaba mucho y me daba bastantes ventajas, pero por otro lado tenía esa desventaja de la disponibilidad en España para clientes en ciertos operadores cuando hay partidos de fútbol de la liga. Y con esto, que ya son casi 10 minutos creo, cerramos por hoy. Estoy un poco, me he enrollado más o me he liado más en la explicación de lo que debería, pero ya sabéis que esto, no sé si lo he dicho, normalmente voy a un tiro, lo grabo de una vez, porque si no, no sería capaz de
poder publicar los episodios que quiero, que como sabéis mi objetivo es siempre 3 semanales. Lo he cumplido durante bastantes semanas con bastante rigurosidad. Ahora estoy volviendo a retomar y espero llegar a esos 2-3 episodios a la semana de media. Así que tengo que hacerlo de una vez, como he hecho ahora, aunque esta vez hasta que le vuelva a coger un poco el truquillo de la carrerilla se me ha atascado un poco en la explicación. Así que nada, nos vemos prontito. Chao.